Hola a todos. Hoy es viernes, 14 de agosto de 2026, y está aquí con nosotros nuestro querido amigo, nuestro hermano, Matthew Ho. Bienvenido de nuevo, Matt. Hola Nima, nauwsedart. Nice to see you back, Matt. And let me start with Me alegra verte de nuevo, Matt. Y déjame empezar por lo que ha ocurrido con el Abraham Lincoln. Parece que va a regresar y que van a sustituir el portaaviones por el George Washington. ¿Cómo lo ves? Esta es una parte de la cuestión. La otra es que Scott Bessent está hablando de continuar la guerra, de ejercer presión económica sobre Irán. Eso significa que van a permanecer allí. Van a mantener el bloqueo. Y no sabemos si van a atacar, porque el círculo más cercano de Donald Trump cree que puede presionar militarmente a Irán con nuevos ataques, con una nueva ronda de ataques contra Irán. Ayer lo mencionó el Canal 12 de Israel. El comandante del CENTCOM, Brad Cooper, dijo a los israelíes que está dando a Donald Trump información, o proporcionándoles información, sobre un nuevo conjunto de objetivos dentro de Irán que obligaría a los iraníes a negociar. ¿Qué está pasando? Sí, estoy seguro de que lo hará, absolutamente, al 100%. Sí, ese es el plan. Sí, creo que este es el plan C, ¿no? El plan A era el cambio de régimen. El plan B era provocar algún tipo de guerra civil, disturbios o inestabilidad, convertir Irán en Siria. Y el plan C es esto, algo parecido al bloqueo y los ataques contra Irak entre 1991 y 2003. La gente lo recordará. Durante esos 12 años, hubo un bloqueo y un asedio contra Irak realmente estrictos y duros. Había zonas de exclusión aérea, tanto en el norte como en el sur de Irak. Estados Unidos bombardeaba Irak cada 3 o 4 días durante toda la administración Clinton. ¿Y qué consiguió? Pues una miseria absoluta para los iraquíes y un gobierno iraquí que prosperaba gracias al mercado negro, al contrabando y a todo lo demás. Así que bueno, creo que esta idea de que, de algún modo, con Irán será diferente, o de que esta vez funcionará, cuando las condiciones son completamente distintas a las de Irak, y no a favor de Estados Unidos. Irán es una nación mucho más grande, tanto geográficamente como en población. Su economía es mucho más diversa que la de Irak. Además, lleva 47 años curtido, básicamente, por una guerra contra Occidente, ya sea mediante asedio y bloqueo o mediante guerra abierta. Y también hay un liderazgo diferente en Irán del que había en Irak. Quiero decir, en Irak tenías a esta especie de familia cuasi real, los Hussein. En Irán no tienes eso. Quiero decir, sí, un Hatami sustituyó al otro Hatami. Pero, en un sentido general, en Irán hay un gobierno asentado sobre una base de creencias teológicas e ideológicas, respaldada por un nacionalismo histórico. Y eso, de nuevo, quiero decir, sin entrar demasiado en Irak, pero sí creo que ese es el plan y por qué piensan que funcionará. Ah, y me he dejado fuera algo. Lo más importante que me he dejado fuera, por supuesto, es el hecho de que Irán puede responder. Irán puede responder, ha respondido y lo ha hecho muy bien. Ha derrotado a los estadounidenses, a los israelíes y a los árabes. Así que es una circunstancia completamente distinta a la de Irak. Pero creo que esto es todo lo que tienen. Es lo mejor que pueden hacer. Y este es el problema del imperio estadounidense. Ha sido superficial. Es un tigre de papel, como se quiera describir, porque ni siquiera es capaz de idear ideas. Así que no se trata solo de la idea de que el imperio estadounidense es superficial, en el sentido de que sus fuerzas aéreas y sus armadas no pueden sostener campañas durante más de unos pocos meses sin que se averíen todos los barcos y los aviones, y sin quedarse después sin municiones. También está el hecho de que las municiones no producen realmente el efecto que esperas que produzcan, ¿verdad? Estas armas, que se suponía que permitirían establecer su dominio sobre Irán, de modo que la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Fuerza Aérea Israelí pudieran simplemente sobrevolar Irán libremente y destruir lo que quisieran. Eso nunca ocurrió. Así que quiero decir, tienes todas estas, de nuevo, superficialidades,
quedan al descubierto todas las falsedades de la promesa del poder militar estadounidense. Pero también tienes, y en un grado más importante, esta exposición del liderazgo estadounidense realmente deficiente, ¿verdad? La escasez de liderazgo estadounidense. Esta idea de que no son capaces de plantear nada más. Esto es lo mejor que pueden hacer. El plan A fracasó. Y el plan B es como, vale, intentemos hacer Uchimis con Irak 90, que es step funciona mejor. Esto es en esencia lo que estamos viendo aquí. So this is essentially what we're looking at here. Yeah. Do you feel that ¿Cree que Donald Trump va a mantenerse Trump ahí? will stay there Y quizá los and ataques vayan a... maybe the attacks gonna, Ya sabe, los informes. Usted mencionó que la primera opción era derrocar al régimen, al gobierno de Irán. Así que estamos en... No sé a qué opción nos enfrentamos ahora mismo. ¿Va a consistir en seguir en la lucha, mantener el bloqueo y la presión económica, o quizá combinarlo con algún tipo de ataques en suelo iraní? ¿Y cuál es su interpretación de la situación en la que estamos ahora mismo? What is your understanding of the situation right now we're in? Well, one we can compare it to the Clinton. Bueno, a ver, podemos compararlo con la administración Clinton, el régimen de Clinton. Si vamos a llamar régimen a los iraníes, también podríamos llamar régimen a los estadounidenses, especialmente a este, Jesús. Pero la racionalidad dentro de la administración Clinton y los objetivos limitados que tenían siempre intentaban agitar las cosas en Irak, conseguir un cambio de régimen, promover golpes de Estado. Hubo algunos intentos, pero todos fueron sofocados. Pero, desde luego, la limitación y expectativas estagnadas de la administración Clinton rectan. Creo que es muy interesante ahora en evidencias. I think, particularly in hindsight, were obvious, and they really were just trying to contain Saddam Hussein. Y en realidad solo intentaban contener a Saddam Hussein y esperar lo mejor, esperar que alguien derrocara, ya sabes, su régimen. Sí, pero aquí no puedes decir eso porque tienen la expectativa de que todo siga saliendo bien. O eso, o es que de verdad no tienen ni idea. Supongo que las dos cosas a partes iguales, ¿no? Puede que realmente crean que va a funcionar, pero también puede que sencillamente no tengan ni idea. Estamos ante tanta incertidumbre, ante una administración tan irracional y disparatada. Así que creo que lo que vamos a tener, respondiendo a tu pregunta sobre qué opción tienen, Nima, será simplemente la continuación de lo que hemos visto en los últimos meses. Una guerra intermitente. A veces habrá acción militar durante 2 semanas seguidas. Otras veces habrá acción militar durante 1 o 2 días. Y luego las negociaciones se interrumpirán y las negociaciones se retomarán. Y creo que el grueso de esto tiene que ver con que Donald Trump quiere tener el control. Ahora bien, podemos debatir si está ejerciendo activamente ese control, si realmente está marcando la iniciativa o el ritmo, la dirección de todo esto, o si simplemente está reaccionando. Pero creo que en su mente tiene la mano sobre el mando y está girando la rueda. Guerra activada, guerra desactivada, negociaciones activadas, negociaciones desactivadas. En su opinión, quiere que esto sea por completo algo en lo que él marque el estándar, el relato, los titulares, etc. Y creo que con eso es con lo que estamos lidiando. Pero, ¿qué significa eso en la práctica? Creo que significa que vamos a ver repetido durante su administración lo que hemos visto en los últimos meses. Y los iraníes dijeron el otro día, quizá fue ayer, que están preparados para mantener esta lucha hasta bien entrada la próxima administración. Así que no creo que podamos descartar esa posibilidad. De hecho, creo que es probable. Creo que esto se prolongará hasta la década de 2030 y tendrá mucho que ver quién ocupe la Casa Blanca en enero de 2029. Matt, ¿Cómo describirías la situación bajo Pete Hegseth y su administración, básicamente con el ejército y con la marina? Antes tuvimos el Gerald Ford. Ya sabes, las fuerzas a bordo del Gerald Ford no estaban contentas con la situación, con volver, ya sabes, ese tipo de problema. ¿Te acuerdas de todos esos problemas? Sí, claro, sí. And then Abraham Lincoln, right now. Y ahora el Abraham Lincoln.
y están enviando otro portaaviones. Eso significa que van a permanecer allí casi 5, 6, 8 meses. ¿Y cómo ve usted a las fuerzas? ¿Cree que hoy se está llegando a ese punto? El embajador Chas Freeman me pidió que, planteara esta pregunta a nuestros invitados aquí, que tienen experiencia militar. ¿Cuál sería la situación? ¿Vamos a ver algún tipo de motín dentro de las fuerzas? ¿Van a ir en contra de estas políticas? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué limitaciones tendrían para oponerse a estas políticas? No se verá un motín. Quiero decir, estas tensiones que se están haciendo visibles en el Lincoln, y si están ocurriendo en el Lincoln, están ocurriendo, en todos los demás buques que hay ahí fuera. Está pasando en el portaaviones, está pasando en los destructores, está pasando en las fragatas, está pasando en los buques de asalto, en los barcos logísticos, etc. Ya sabe, estar desplegados durante tanto tiempo es demasiado. Esa es la razón por la que la Armada no lo hace. Si navegar durante 250 días sin hacer escala en puerto, durante 200 días, o lo que fuera, fuese algo habitual, algo que no fuera a agotar a la tripulación, algo que no fuera a quebrar su moral, algo que no se haya entendido a lo largo de toda la historia de la Armada de Estados Unidos, lo harían habitualmente. Pero no lo haces, porque la presión sobre la tripulación es excesiva. El agotamiento de la tripulación es excesivo. La gente que anda diciendo, son unos blandos. Si alguien dice eso, no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Francamente, así de simple. Hay una razón por la que atracan en puerto cada 30 o 45 días. El agotamiento de la tripulación es algo real. Estar en un barco en alta mar es como estar en prisión, solo que tienes vistas al océano. Eso es todo, al mar. Y si alguien ha estado en el mar, como yo, sabe que hay algo de eso que es muy cierto. Lo máximo que estuve navegando de una vez fueron unas 2 semanas. Ese fue el periodo más largo que estuve navegando sin hacer escala en puerto. Y fue muchísimo tiempo, ya se lo digo. Quiero decir, esa idea de que están realizando operaciones constantemente, de que no han tenido ningún descanso y de que no pueden reabastecerse. Podemos hablar del reabastecimiento porque eso es un fracaso absoluto por parte de la Armada. Pero es el estrés y el agotamiento de la tripulación lo que lleva a cosas como las que estamos viendo. Y por eso no hacen eso. Por eso entran en puerto cada 30 o 40 días. Por eso, si estás en un buque de la Armada y se da la orden de cerveza, te dan cerveza. En vuestro 45º día en el mar. Eso demuestra hasta qué punto es extremo estar tanto tiempo en el mar sin entrar en puerto. Es una práctica habitual en la Marina que si llevas un mes y medio en el mar sin tocar puerto, el capitán abra la reserva de cerveza y ya sabes, la tripulación recibe cerveza, porque esto es así de estresante. Pero en cuanto a esta cuestión del reabastecimiento, de que la comida es terrible, de que no pueden conseguir jabón, desodorante y todas esas cosas, eso no debería ocurrir. El propósito de la Marina es luchar en guerras. Y esta idea de que no pueden reabastecerse mientras están navegando, cuando están en guerra, es sencillamente un fracaso de la Marina en su misión principal. Y entonces, esto nos lleva a la cuestión de la fuerza. Lo que tenemos es una fuerza sobreextendida y con recursos insuficientes, tanto en barcos como en personal. La idea de ampliar la Armada a más de 300 buques, de nuevo para igualar las cifras de los chinos, suena muy bien, pero cuesta una fortuna. Nos llevaría 100 años construir esos barcos. La mitad ni siquiera se construirían. Y por cierto, no tenemos suficientes marineros para tripularlos. Apenas tenemos suficientes para tripular los barcos que ya tenemos, si es que realmente los tenemos. Habría que preguntarle a Larry Wilkerson, que conoce muy bien esas cifras. Así que tenemos esta flota sobreextendida, con recursos insuficientes y falta de personal. Y eso se agrava porque esos barcos no funcionan. Se averían continuamente y no pueden permanecer en el mar durante periodos prolongados sin sufrir problemas.
couple weeks ago, the commander of Hace un par de semanas vimos al comandante de las fuerzas estadounidenses en Europa, responsable del Mediterráneo y por tanto de las defensas aéreas navales de Israel, decir, no tengo suficientes destructores, tengo asignados 5 destructores, pero 3 están inmovilizados en los astilleros, solo tengo 2, ¿verdad? Y esta cuestión de los portaaviones, ¿por qué el Lincoln sigue en el mar? Sustituyó, como usted ha dicho, al Ford. ¿Por qué estuvo el Ford tanto tiempo en el mar cuando tenemos 11 portaaviones? Se supone que la idea es poder desplegar de golpe hasta 7 a la vez, quizá 8. No podemos. En total, de los 11, solo podemos tener 2 en operaciones. Y es el George Washington el que viene a sustituir al Lincoln. Están retirando al George Washington de su posición, de su puesto en Asia, ¿verdad? El George Washington, que es uno de nuestros portaaviones que mantenemos en el mar de China Meridional y en Asia Oriental, ya saben, etcétera, por China y Corea del Norte, lo estamos retirando de esa zona para enviarlo al mar Arábigo. No tenemos a nadie más. ¿Dónde están los otros 8 portaaviones? Bueno, todos están inmovilizados en dique seco, o han estado en los astilleros y se han retrasado. Y ahora, los que pueden desplegarse van muy retrasados en su entrenamiento, ¿verdad? Así que no podemos desplegarlos hasta que estén preparados, porque tienen que ser capaces de operar con las alas aéreas que llevan a bordo, etc. Ya saben, y así sucesivamente. Así que, quiero decir, esto vuelve a demostrar esta superficialidad, esta escasez, no solo de las fuerzas implicadas, sino también del mando. Ha sido un problema durante décadas. Tuvimos este problema con el ejército de tierra y el cuerpo de marines durante las guerras de Irak y Afganistán, cuando soldados y marines iban de despliegue tras despliegue tras despliegue por falta de efectivos, por los problemas de personal, ¿no? Porque nuestras fuerzas operativas no contaban con los recursos suficientes para cumplir sus compromisos. Y había generales que ascendían y ascendían. Quiero decir, ¿qué tenemos ahora? Tienes almirantes y generales que se formaron, que hicieron carrera, que aprendieron a ascender en el escalafón durante estas guerras en Irak y Afganistán, en Siria e Irak contra el Estado Islámico. Nuestra Fuerza Aérea, la Marina y el Cuerpo de Marines se estaban quedando sin bombas para luchar contra el Estado Islámico y sus camionetas, ¿verdad? Eso fue hace 10 años y no resolvieron ese problema. Y ahora estamos aquí, ¿verdad? Quiero decir de nuevo, hay mucho que decir sobre el complejo militar industrial, sobre lo corrupto que es, sobre lo corrupto que está, sobre la realidad de que producen armas que no están destinadas a garantizar la defensa de Estados Unidos, sino a garantizar los beneficios de los contratistas. ¿Y qué se consigue entonces? Barcos que se averían constantemente, aviones que no pueden volar, municiones que no funcionan como se anuncia y de las que no pueden fabricar suficientes para que Estados Unidos pueda librar una guerra durante más de un par de meses. Pero además está el liderazgo, ¿no? Son esos almirantes y generales que han prosperado gracias a este ejército estadounidense corrupto, cobarde y débil. Y ahora están en la cima. Así que estos son los resultados cuando realmente estamos en una guerra. Una guerra elegida, una guerra de agresión, pero aún así, una guerra con otro Estado o nación. Y esto es lo que está ocurriendo. Matt, Matt, ¿crees que la forma en que Donald Trump está hablando de la guerra es pura retórica o que tiene algo en mente? Porque, al fin y al cabo, has mencionado las dificultades a las que se enfrentan estas fuerzas estadounidenses. Entendemos que, como has dicho, cada 30 o 40 días esta gente tiene que ir a algún sitio. Si no, va a ser demasiado difícil. Y estas personas, estas fuerzas a bordo del portaaviones Abraham Lincoln, llevaban más de 250 días. Esto es, me imagino, vi uno de los vídeos de uno de estos portaaviones. Duermen en un espacio así. Es sencillamente increíble. Es una celda. Es increíble. Unbelievable. It's a cell. It's unbelievable. It's exhausting. It's nonstop.
Es agotador, es incesante. Los portaaviones están llevando a cabo operaciones. Conocí a un tipo que trabajaba en cubierta, ya sabes, en la cubierta del portaaviones, y la zona de alojamiento donde dormían estaba debajo de la cubierta de vuelo. Así que era constante. Dependía de en qué lado, de en qué extremo de la cubierta de vuelo estuvieras. O los aviones despegaban o aterrizaban prácticamente encima de ti. ¿Te imaginas eso? Esa repetición, día tras día, viviendo en un espacio tan reducido. Y ahora no hay jabón ni desodorante, así que todo el mundo huele. Quiero decir, podemos reírnos de ello. Right? I mean, like we can laugh about it, but the reality is that stress, living essentially like in prison, like. Pero la realidad es que ese estrés, vivir prácticamente en condiciones carcelarias y a ese ritmo, gran parte de ese trabajo es peligroso, difícil y estresante. Trabajas en la cubierta de un portaaviones y es un trabajo duro, quiero decir, realmente duro. Y entonces está la idea de 5,000 hombres y mujeres a bordo de ese buque y el deterioro que se está produciendo por ese agotamiento, ya sea mental o físico. Y eso está empezando a notarse en los problemas de moral, pero también en problemas de salud mental, en forma de, supuestamente, un número considerable de intentos de suicidio. Esto es lo que Donald Trump ha dicho, Matt, hace solo unos instantes. To go. Y después de que terminemos de derrotar, que está siendo atareado de forma muy contundente, muy por el área y el estado mortal estar llevando desde Sunel. Hormuz Strait, a territory of the United States. En esencia, eso es lo que es. Tenemos el bloqueo. No digan bad que camino que queramos que pase. Quiero decir, esto es a lo que nos enfrentamos durante los próximos 2 años y medio. Este hombre, todo gira en torno a su legado personal, y su legado personal es lo que él mismo define en su propia cabeza. Quiero decir, cuando la gente habla de episodios históricos en los que ha habido presidentes locos, reyes locos, emperadores locos, esto es lo que parece. Esto es lo que estamos viviendo. This is what it looks like. This is what we're living through. Do you feel that maybe somewhere in this ¿Cree que quizá en algún sector del establishment de Estados Unidos se planteen qué pueden hacer con Donald Trump? Porque la realidad es totalmente distinta de lo que él está diciendo. Y no sé cuánto tiempo puede seguir así, intentando reformular cómo él percibe el conflicto, en lugar de la realidad del conflicto? conflict, not reality is with the conflict. You know, how long can this be sustained? ¿Cuánto tiempo puede sostenerse esto? En esencia, Estados Unidos estuvo dispuesto a gastar unos $8 billones para sostener las guerras de Irak y Afganistán. Puede hacer lo mismo aquí. Y de nuevo, la cuestión es qué ritmo y qué tipo de límites se quieren establecer para mantener esto dentro de unos márgenes, ¿no? Es decir, qué líneas rojas y umbrales han fijado los estadounidenses que no van a sobrepasar o qué cosas no van a hacer para no provocar, por ejemplo, un ataque iraní contra Israel. Pero también existen limitaciones muy reales de las fuerzas estadounidenses. De nuevo, ya sean los barcos y aviones que no dejan de averiarse, las municiones que se están agotando, el personal exhausto, la incompetencia de la cúpula militar estadounidense, etc. Bueno, ¿qué limitaciones hay? En esencia, esto podría prolongarse durante años. Quiero decir, mantener un bloqueo como el que mantienen ellos, sí, es perfectamente viable. Tener 20 buques ahí fuera va a ser difícil. Va a someter a mucha presión a la Armada estadounidense. Y uno pensaría que 20 buques no deberían suponer tanta presión para la Armada estadounidense. Pero como estamos viendo, sí la suponen. Y eso obliga a los estadounidenses a retirar fuerzas de otras partes del mundo. Así que, como acabamos de decir, no vas a tener un portaaviones desplegado en Asia Oriental, ¿verdad? Porque tienes que trasladarlo a Oriente Medio. Así que quizá, en algún momento, empiecen a coger ritmo, establezcan una cadencia y puedan ir rotando las fuerzas.
And the same thing with the Air Forces, with Y lo mismo, Marine and- lo mismo con la Fuerza Aérea, con la Armada, con los Marines y con la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea, ya sabes, los escuadrones pueden organizar algo que, sobre todo si se trata de un enfrentamiento limitado, les permita llegar a un punto en el que puedan mantener lo que hemos visto, por ejemplo, durante el último mes, más o menos. Probablemente podrían hacerlo de forma indefinida. Pero el problema es que ellos pueden hacerlo indefinidamente, sí. Pero ¿sabes qué pueden hacer los iraníes? Pueden hacer más, indefinidamente. Así que como vimos en esas 2 semanas de combate que tuvimos en julio, sí, los estadounidenses lanzaron muchas salidas y dispararon gran cantidad de sus municiones de ataque a distancia, que tardarán años en reponer. ¿Y qué les hicieron a los iraníes? ¿Qué efecto tuvieron sobre ellos? Desde luego, sobre su voluntad política, ninguno. Political will, they had none. They only actually reinforced Iranian political En realidad, solo reforzaron la voluntad política iraní y convencieron a cualquier iraní que aún no se hubiera posicionado de que aquí no hay una solución diplomática. Simplemente tenemos que controlar lo que esté en nuestras manos y disuadir continuamente a los estadounidenses, a los israelíes y a sus aliados árabes. Y creo que ese es el camino que Irán tiene que seguir. Pero, en cuanto a que los estadounidenses lleven a cabo lo que creemos que van a llevar a cabo, intentarán gestionarlo de modo que la respuesta iraní sea siempre limitada o se mantenga dentro del umbral, dentro del margen en el que los estadounidenses están intentando actuar. Y no creo que los iraníes vayan a hacer eso. Insisto, lo que vimos durante esas 2 semanas de combates, en julio, fue que los iraníes retomaron donde lo habían dejado y continuaron degradando y destruyendo las principales bases estadounidenses en el Golfo. Se centraron especialmente en Kuwait y Bahrein por un par de razones. Primero, porque kuwaitíes y bahreiníes eran los más activos en su apoyo a los estadounidenses, pero también porque en Kuwait y Bahrein siguen existiendo instalaciones muy importantes de mando y control, así como de radar y comunicaciones. Así que los iraníes las neutralizaron. Replegaron a las fuerzas estadounidenses más hacia el oeste, de modo que los estadounidenses están básicamente atrincherados en Jordania o en Israel. Y después, los iraníes, como vimos, en esa segunda semana de combate de esas 2 semanas, se centraron en Jordania y justo en los lugares donde esas fuerzas estadounidenses están concentradas. Objetivos más fáciles. Fueron a por ellos. Y no hay razón para creer que los iraníes tengan la falta de recursos, la sobreextensión o las carencias que tienen los estadounidenses. Así que, si esto vuelve a empezar de una forma parecida a lo que vimos en julio, ¿qué impediría que los iraníes nos empujaran a una 3ª semana o una 4ª semana? Y también que expulsaran a los estadounidenses de Jordania. ¿Para llevarlos a dónde? ¿Completamente a Israel? ¿A Grecia? ¿A Chipre? Esencialmente, eso es lo que se plantea. Así que la estrategia estadounidense aquí, si es que se puede llamar así, quiero decir, hagan lo que hagan. El problema para ellos es que los iraníes pueden hacer más. Pero la voluntad política en Estados Unidos, en Washington, D.C., es la que es. Y resulta exasperante porque las encuestas de opinión pública NIMA son muy claras al respecto. Si Donald Trump se retira de esto, no hay ningún coste político. Ya ha habido un coste político por haber empezado esta guerra. Eso está hecho, ya calado. Pero si se retira, no sufrirá más desgaste político. No perderá más capital político por retirarse de esto, al menos ante el pueblo estadounidense. Pero no lo hará. Washington D.C. sigue comprometido con la victoria en este asunto. Y el presidente estadounidense, una vez más, mide el éxito por el legado que él mismo se ha definido en su propia mente. Matt, La Junta de Paz, como sabes, tiene un documento de 15 puntos y tiene la primera fase del alto el fuego, el llamado alto el fuego. Y la segunda fase, parece que Israel dice no vamos a aplicarla. Y Turquía y Egipto. Exactamente. Pero parece que la situación se está poniendo muy seria para Turquía y Egipto.
Ayer, el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía dijo, vamos a tomar medidas radicales. No sé qué significa eso. Si Estados Unidos no presiona a Israel y le obliga a hacerlo. Y tenemos, como sabes, un nuevo acuerdo entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán también, en el marco de las nuevas condiciones que están surgiendo en la región. Y en mi opinión, son consecuencia de esta guerra. ¿Cómo ves que Israel insista en sus políticas en Gaza? Vamos a ver por fin que Turquía haga algo. ¿O todo son palabras y ninguna acción? Creo que con Erdogan todo son palabras y nada de hechos. No sé cuál podría ser su acción radical. Y lo mismo con los egipcios. No sé qué acción radical podrían emprender. No van a abrirse paso a la fuerza entre las fuerzas israelíes y reabrir el paso fronterizo de Rafah, ni nada por el estilo. Los turcos no van a poner F-16 sobre Han Yunis o Rafah para proteger a los palestinos. Quiero decir, no vamos a ver nada así, nada que tenga algún significado. Ojalá me equivoque. Ojalá haya algo que vayan a hacer que nos sorprenda y que tenga un efecto real para los israelíes. Esto va de victoria. Esto va de victoria. Eso es todo. Es la mejor oportunidad. Los israelíes lo dijeron una y otra vez después del 7 de octubre. Es la mejor oportunidad que hemos tenido en décadas para terminar lo que se empezó en el 67, o como muchos de ellos dicen, para corregir el error cometido en el 48 por no haber llegado hasta el final. Así que se trata simplemente de llevar a cabo y completar la limpieza étnica de Gaza, algo que creo que los israelíes están dispuestos a hacer a lo largo de, digamos, 10 o 15 años. No creo que los israelíes tengan ningún interés, deseo o necesidad de terminarlo para el año que viene. Creo que prefieren hacerlo más despacio, estrangular y asesinar lentamente a la población restante de Gaza en la derecha. Remaining population of Gaza in the right 30% of the landmass that's left to the Palestinians there. El 30% del territorio que les queda allí a los palestinos y después acabar empezando los asentamientos en Gaza, etc. Pero si eso lleva 5 años, 10 años, creo que a los israelíes les parece bien. Para ellos, por supuesto, la cuestión es Cisjordania, ya sabes, y vemos claramente que la anexión está en marcha. El problema para los israelíes es que necesitan más fuerzas sobre el terreno. Sus compromisos en Líbano y Siria están sobrecargando al ejército israelí. Pero sin duda existe ese deseo de victoria, de lograr, una vez más, lo que no se logró en el 48. Esta es la oportunidad de corregir ese error. Y así es como lo dicen. Creo que eso es lo que ven como una posibilidad. Creo que con Cisjordania pueden tener un plazo más corto que con Gaza, porque creo que con Gaza pueden llegar a un punto en el que simplemente la estén estrangulando. La Junta de Paz es, por más que esto resulte absolutamente repugnante, la Junta de Paz es el agente del derecho internacional. Recordemos todos que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la autorizó, la puso en marcha, dio existencia a la Junta de Paz. Así que la Junta de Paz es el organismo autorizado internacionalmente, un facilitador, un agente para Gaza. Entonces, si llega a la Casa Blanca una administración demócrata que quiere hacer algo al respecto, ¿qué puede hacer? Y también creo que, sea lo que sea que signifique, si un demócrata llega a la Casa Blanca en enero de 2029, mientras Gaza siga siendo estrangulada lentamente y haya otras cosas ocurriendo en el mundo que desvíen la atención, creo que una Casa Blanca demócrata aceptará seguir esa línea. Pero entonces la cuestión es Cisjordania y la atención sobre Cisjordania. Y creo que los israelíes quieren sacar el máximo provecho posible de Cisjordania en los próximos años. Por eso se ha visto un aumento tanto de las operaciones de los colonos israelíes como de las del ejército israelí allí. Por desgracia, en Occidente parece que los ataques de los colonos están recibiendo mucha más cobertura y atención que las operaciones del ejército israelí. Quiero decir, ambas cosas son horribles. No quiero restar importancia a lo que están haciendo los colonos. Creo que la semana pasada hubo 500 ataques de colonos documentados en Cisjordania.
Pero cuando se mira quién está matando a los palestinos, quién los está deteniendo y quién proporciona a los colonos la capacidad de hacer lo que hacen, es el ejército israelí. Quiero decir, en los últimos 2 años han matado a bastante más de 1,000 palestinos en Cisjordania. Casi todos han sido asesinados por el ejército israelí. Y lo mismo ocurre con los miles que han sido detenidos, muchos de ellos sin cargos. Todo eso lo hace el ejército israelí. Así que, incluso cuando los colonos hacen algo, cuando queman aldeas y cuando asesinan a gente para destruir las tierras agrícolas, etc., es el ejército israelí quien les permite hacerlo. La aldea cristiana de Taiba, que ha quedado esencialmente bloqueada, eso es obra del ejército israelí. Los colonos están allí, pero es el ejército israelí quien impone el bloqueo de esa aldea. Es el ejército israelí quien va a acabar con la última aldea cristiana que queda en Cisjordania, en Palestina, allí en Cisjordania. Así que bueno, creo que ese va a ser su foco. ¿Cómo van a lidiar con el desastre que han creado en Siria y en el Líbano? Quédense con eso. Ya veremos. Pero creo que stämningen en realiteten anträndiser. Y eso independientemente de quién gane en octubre, ¿verdad? Ya sea Netanyahu, Eisenkot, Bennett o quien sea. It seems that Benjamin Netanyahu is in some sort of problem inside it. Parece que Benjamin Netanyahu tiene algún tipo de problema dentro de Israel, porque necesita al menos 61 escaños. Pero ahora mismo tiene algo así como 52 o 55, algo así. Y la oposición tiene 67. Es mucho. Él necesita. Y la gente le está preguntando a Donald Trump si va a respaldar a Benjamin Netanyahu. ¿Cree usted? Supongamos que lo respalda. Si Donald Trump respalda a Benjamin Netanyahu, ¿eso le ayudará en Israel? Benjamin Netanyahu, is that going to help him in Israel? Bueno, en la mente de Donald Trump, él recordará que Donald Trump dijo que podría, ya sabes, que allí es más popular que Netanyahu y que podría convertirse en el próximo primer ministro de Israel si quisiera. ¿No sería algo si se mudara allí? Iowa, No sé qué va a hacer. Quiero decir, ¿quién sabe qué va a hacer? Sé que Donald Trump era muy popular en Israel. Y luego, durante el verano, cuando aumentó la distancia entre Estados Unidos e Israel por el MOU, por la exigencia del MOU de que hubiera un alto el fuego en el Líbano, Marco Rubio intervino y creó su propio acuerdo de paz para el Líbano, lo que sacó a Israel del MOU. Todo aquello fue un caos absoluto. Sigue siendo increíble verlo en retrospectiva. Ya sabes, no sé cuál es la popularidad de Donald Trump en Israel. Supongo que voy a hacer una conjetura no muy arriesgada y decir que es más popular en Israel que en Estados Unidos. Pero bueno, ya veremos. Veremos qué hace y qué efecto tiene eso sobre Netanyahu. Y de nuevo, sé que algunos de estos tipos han hecho declaraciones. Sé que Bennett ha hecho declaraciones sobre Cisjordania, condenando las acciones de los colonos, pero creo que, a la hora de la verdad, no va a haber ningún cambio. Así que, tanto si el apoyo de Trump a Netanyahu tiene algún efecto como si no, creo que para los palestinos, igual que para los libaneses y los sirios, no hay ningún cambio, pase lo que pase. Does Israel want, Matt, the continuation of the war? Israel quiere, Matt, que continúe la guerra en el caso de Irán, o se ven de alguna manera, como has mencionado, demasiado extendidos, sobrecargados, porque están en Siria, en Líbano, en Gaza, en Cisjordania, y quieren estar en todas partes. Si quieren que continúe la guerra, será Estados Unidos, no Israel. No veo que Israel tenga la capacidad de continuar la guerra ni de volver a abrirla, de atacar de nuevo a Irán. ¿Cuál es tu percepción al respecto? Sí, quiero decir, Israel no puede atacar a Irán por sí solo. Necesita a Estados Unidos para muchas cosas. La más importante, o más crítica, son nuestros aviones cisterna de reabastecimiento en vuelo.
Pero además, Israel ha sido muy prudente, por así decirlo, al administrar sus defensas aéreas. Así que les ha parecido bien ver a los estadounidenses gastar sus reservas de THAAD, Patriots, SM-3 y SM-6 para defender a Israel, mientras Israel guarda muchas de las suyas para cuando vengan maldadas, por así decirlo. Si todo eso se agotara, los israelíes quedarían expuestos. Tendrían que defenderse por sí mismos y también llevar a cabo operaciones ofensivas por sí solos, mientras mantienen la ocupación del Líbano, la ocupación de Siria, la ocupación y anexión de Cisjordania y el genocidio en Gaza. Y eso, de nuevo, es demasiado. Y lo han dicho una y otra vez. Ahora bien, la salvedad es esta. ¿Cuántos generales han explicado a sus jefes políticos a lo largo de la historia que están demasiado extendidos o que esta campaña será demasiado exigente, y aún así sus jefes políticos hacen lo que quieren? Quiero decir, lo estamos viendo ahora mismo con Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos está claramente sobreextendido en lo militar y también claramente sobreextendido simplemente tratando de apoyar a Ucrania bajo la administración Biden. Y ahora esto, por supuesto. Es decir, hay muchos precedentes históricos de que Israel tenga un ejército sobreextendido y de que los dirigentes políticos del país no se preocupen por ello, porque quieren lograr lo que quieren lograr. Quiero decir, ha habido. El actual jefe del Estado Mayor de las FDI es, ¿qué? Como el enésimo jefe del Estado Mayor israelí consecutivo que dice, estamos sobrepasados, no tenemos suficientes tropas para hacerlo todo. Quiero decir, el ejército israelí lo ha dicho constantemente, porque son una nación muy pequeña que depende de una fuerza de reservistas. Así que los israelíes, creo, bueno, mire, muchos de ellos tienen un sentimiento de rectitud. Creen que están en una lucha cósmica. Creen que Dios está de su lado. Desde luego, no son los primeros en creer eso, ni mucho menos. Quiero decir, los alemanes tenían Gott mit uns, ¿verdad? Dios está con nosotros, en la hebilla del cinturón, ¿verdad? Ya sabe, vaya detrás de mi casa, al cementerio que hay detrás de mi casa. Tengo a muchos soldados confederados enterrados ahí detrás. Y ya sabes, la Confederación. Ya sabes, tienen esas pequeñas placas confederadas en sus tumbas. Y detrás pone Deo Vindice, ¿verdad? Dios vindicará. Ese era el lema de la Confederación durante la Guerra Civil estadounidense, ¿verdad? Quiero decir, no son los primeros en creer que cuentan con ese poder sagrado que los respalda, además del gran arco cósmico de la historia del que forman parte. Y, quizá más importante, al menos en términos prácticos, también entienden que tienen detrás al tesoro de Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuánto de eso está cambiando? Hemos hablado mucho de ello. Pero ya sabes, ahora mismo creo que están de verdad convencidos de que los estadounidenses siempre van a sacarlos del apuro. Y eso también se ha visto con las especulaciones sobre los 5,000 marroquíes o no marroquíes, muchos más de otras partes de África que entraron en el enclave español hace un par de semanas. Hay muchas especulaciones sobre cómo ocurrió, por qué ocurrió. Y una de las teorías es que los estadounidenses están instando a los marroquíes a presionar a España, porque España no fue de ayuda en la guerra de Irak. Pero, a un nivel más profundo, estaría el deseo de los estadounidenses de hacerse con el control del estrecho de Gibraltar, por temor a que ese enclave español, si lo fuera, pudiera utilizarse para bloquear el tránsito de entrada y salida del Mediterráneo para Israel. Quiero decir, se ve la importancia que tiene tanto para los estadounidenses como para los israelíes mantener la capacidad de apoyar a Israel, pase lo que pase. Y ahora, con el canal de Suez, ya saben, atacado por un dron hace un par de semanas, hemos visto que el Mar Rojo está cerrado para los israelíes desde hace unos 3 años. Su puerto en el Mar Rojo, Eilat, quebró hace 2 años. Quiero decir, la capacidad de los estadounidenses para mantener a Israel con vida, a flote, por decirlo así, se ve en varias corrientes del pensamiento estadounidense e israelí, porque los israelíes entienden que esa es su línea de vida.
And as long as they have the Americans with them and their Y mientras tengan a los estadounidenses de su lado y su tesoro. Y de nuevo, los estadounidenses están dispuestos a gastar $8 billones en sus guerras de Irak y Afganistán y 150.000 millones en la guerra de Ucrania, ¿qué no gastarían por Israel? Y solo para recordárselo a la gente, desde los años 90 Estados Unidos ha ofrecido garantías de préstamos a Israel. Hay un informe muy bueno del Servicio de Investigación del Congreso sobre esto. Si entran en ese informe y leen las notas finales, verán comentarios israelíes donde entienden que esta garantía estadounidense de préstamos está pensada precisamente para proporcionar ese tipo de salvavidas en caso de guerra u otra contingencia extrema. Así que creo que los israelíes tienen la idea de que no solo mientras Dios esté con ellos, sino mientras el tesoro estadounidense esté con ellos, pueden hacer cualquier cosa. Y ahora, por supuesto, tenemos esta fusión, ya sabe, a través de la última versión de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos, esta fusión de los ejércitos israelí y estadounidense. Y eso tiene todo tipo de implicaciones aquí. Pero una de ellas es que si estás creando esta, no quiero llamarla una relación, pero si estás uniendo o si estás incorporando a Israel al complejo militar industrial estadounidense y convirtiéndola en un elemento permanente, entonces ese apoyo siempre va a estar ahí. Igualmente, y lo mismo ocurre con la inteligencia. Ese es otro aspecto. Se está incorporando a los israelíes a la comunidad de inteligencia estadounidense, de tal manera que pueden conseguir cualquier cosa que quieran. Así que ese apoyo, creo yo, es lo que da a los israelíes la confianza de que pueden hacer más de lo que cualquiera de nosotros cree que pueden hacer. Y también por eso creo, cuando se observa lo que los propios israelíes dicen sobre cuáles son sus mayores amenazas, no hablan de amenazas externas, hablan de amenazas internas, ¿verdad? Dicen, es nuestra propia gente. Ese es el mayor problema. El terrorismo judío es nuestro mayor problema. Eso es lo que han dicho los jefes del Shin Bet. Sí, quiero decir, creo que entender que los israelíes piensan que tienen a Estados Unidos detrás, pase lo que pase, nos ayuda a comprender por qué creen que pueden ignorar el hecho de que son un país pequeño que intenta abarcar todo esto. Pueden ignorar el problema de estar extendiendo demasiado sus fuerzas. Pueden ignorar el problema de tener, en esencia, un ejército de reservistas movilizado constantemente. Y también el hecho de asumir ocupaciones en Líbano y Siria, Cisjordania y Gaza. Creo que eso nos ayuda a entender por qué piensan que pueden hacerlo todo. Sí, sí. Creo que con estas dos nuevas resoluciones, que la inteligencia y el ejército de Estados Unidos cooperen de algún modo con los israelíes o se integren con ellos, sería uno de los grandes temas de la próxima década. Y otra cosa, Nima, esto nos lleva de nuevo a lo que hablábamos. Las fuerzas estadounidenses están siendo empujadas hacia Israel. Durante décadas, Estados Unidos no tuvo realmente presencia militar en Israel. Quiero decir, al comienzo de esta guerra, en febrero, Estados Unidos tenía 2 bases en Israel, y ambas eran bastante pequeñas. Bases muy pequeñas, probablemente destinadas a gestionar la defensa aérea sobre Israel y en la región. Israel siempre se ha mostrado muy reacio a tener allí a los estadounidenses. Siempre ha querido librar sus guerras por su cuenta. Desde luego, recibir apoyo logístico, apoyo de inteligencia, dinero y reabastecimiento, pero quieren llevar a cabo estas operaciones por sí mismos. No les gusta que otros se involucren. Y ahora se ve a los estadounidenses presentes en Israel de una forma en la que nunca habían estado antes. Y desde luego es porque les han empujado a estar allí. Por ejemplo, ¿a dónde más van a ir esos aviones cisterna? Pero creo que también hay otro aspecto, esta percepción cambiante en Israel. Mucho tiene que ver con la evolución de la situación política en Estados Unidos. Y de nuevo, ahora está, por supuesto, la medida de la NDAA de la que acabamos de hablar. Pero al tener a estas fuerzas estadounidenses desplegadas,
junto a las fuerzas israelíes, al tener escuadrones de la Fuerza Aérea Estadounidense en bases aéreas israelíes, o en Ben Gurion, ya saben, el aeropuerto internacional, donde están muchos de esos aviones cisterna. Ahora existe esta oportunidad compartida, esta experiencia compartida entre Estados Unidos e Israel. Así que, ante cualquier ataque futuro contra Israel o contra las fuerzas israelíes, podría haber fuerzas estadounidenses desplegadas en el mismo lugar. Y entonces para Estados Unidos ya no se trata solo de Israel, con quien tenemos una relación férrea, nuestro mayor aliado, etcétera, etcétera, etcétera. No, es que realmente hay fuerzas estadounidenses allí, en esa base aérea, cuando es atacada. Y entonces Estados Unidos ya no dice solo que tiene que hacer esto para defender a Israel. Dice que también se trata de su propia defensa. Y creo que eso es algo que veremos en el cambio de la estructura y el despliegue de fuerzas. Tendrá varios propósitos, pero uno de ellos es integrar aún más y estrechar esa relación entre Estados Unidos e Israel y aislarla de los cambios políticos en Estados Unidos. How long does it take, Matt, to get, ¿Cuánto tiempo llevará, Matt, llegar a esta situación en la que estamos ahora? Si suponemos que van a conseguir esas dos resoluciones a su favor, ¿el cambio se producirá de la noche a la mañana o llevará tiempo? Porque esto es algo nuevo. Serán cambios completamente nuevos que todo el país tendrá que experimentar. Las fuerzas, todos, los mandos, todos tendrán que adaptarse a la nueva realidad. The commanders, all they have to adjust with the new reality. Creo que la cuestión más importante, el aspecto más importante, es de cuánto tiempo disponen, ¿no? Así que imagino, quiero decir, lo clave de esta legislación que crea esta fusión es que están estableciendo un agente ejecutivo que será responsable de todo lo relacionado con Israel dentro del Departamento de Defensa. Y ese agente ejecutivo tiene capacidad para imponerse a cualquiera dentro del complejo militar industrial en esencia a estas alturas. Probablemente, con la excepción del secretario de Defensa y del presidente de Estados Unidos. Así que creo que la cuestión clave es con qué rapidez pueden poner a esa persona ahí. Esa persona podrá entonces empezar a construir esta infraestructura. Podrá empezar a crear, ya sabes, a fusionar, así como a incorporar esta legislación a la realidad. Exacto. Crear hechos sobre el terreno para que cuando quizá otra administración u otro Congreso tengan la capacidad política de deshacer esto, si es que alguna vez la tienen, sea algo tan difícil de revertir y deshacer que parezca casi imposible. Y me imagino que los arquitectos de este plan ya tienen en mente a la persona o personas que asumirían ese papel de agente ejecutivo. Así que creo que la cuestión será más bien con qué rapidez pueden colocar a esa persona. No sé si el EA, esa posición, tendría que ser confirmada por el Senado de Estados Unidos o no, o si el secretario de Defensa puede simplemente nombrar a esa persona. Quiero decir, no lo sé. Como sabemos, el lenguaje de esto es vago, amplio y no está muy detallado. Pero creo que lo más importante es cuánto pueden hacer, más que con qué rapidez pueden ponerlo en marcha. ¿Cuánto pueden hacer de aquí al 20 de enero de 2029? Porque este próximo Congreso, aunque sea demócrata, no hará nada para deshacerlo. Los demócratas votaron encantados a favor de esto. Pero quizá en 2029 se tenga la capacidad de revertirlo. Si no todo, al menos parte. Así que la idea es hacerlo lo más permanente posible, lo más real posible, lo antes posible, para que no pueda producirse ninguna reversión ni abolición. Sí, complicado. Sí. Gracias. Muchísimas gracias, Matt, por estar hoy con nosotros. Ha sido un placer, como siempre. Great pleasure, as always. Gracias, Nima.